Una policía intimida al chico negro equivocado, sin saber que su padre es el comandante más peligroso de la Fuerza Delta. Ella lo empuja a la entrada del edificio de la escuela, en medio del bullicio de la mañana. Frente a los sorprendidos adolescentes, ella arrebata a las esposas y con un movimiento brusco retuerce el brazo del muchacho detrás de su espalda. Una sonrisa fría se dibuja en sus labios, como si ya pudiera ver el miedo en sus ojos transformándose en desesperación. Su voz estridente suena repugnante. ¿Qué? ¿Creías que podías andar por aquí impunemente? La multitud se congela y algunos chicos dan un paso atrás y sacan lentamente sus teléfonos. Las cámaras tiemblan mientras filman una escena que parece más una escena violenta en una calle desierta que un día laborable afuera de una escuela. El niño, delgado, con el pelo bien cortado y un cuaderno en las manos, intenta no demostrar el dolor apretando los dientes, pero aún así es difícil ocultar cuánto dolor y miedo siente. Ella le empuja la cara contra un poste de metal y continúa gritándole sobre supuestas violaciones que no cometió. Algunos transeúntes se detienen, pero nadie interviene. Su uniforme y sus modales duros transmiten una sensación de poder a la que la gente está acostumbrada a no ir en contra. Las manos del niño están débilmente atadas por el metal, y ella, llamándolo con un grito agudo, sin razón alguna, le palpa los bolsillos, le arrebata el teléfono y lo tira al suelo. Intenta decir al menos una palabra, pero cada movimiento le resulta difícil. Alguien entre la multitud susurra: ¿por qué tanta dureza? Pero no se arriesga a ayudar. En ese momento, la policía gira la cabeza hacia los adolescentes y en un tono bajo, casi amenazante, les ordena que se dispersen. Algunos, sin apagar la grabación, se retiran, acurrucándose cerca. Ella se alegra al sentir su poder. El niño intenta levantar la mirada. En ella ya se dibuja una súplica desesperada, pero ella solo presiona con más fuerza el codo sobre su espalda. El rechinar de los dientes y un breve suspiro delatan el dolor. Ella piensa que él es completamente indefenso, insignificante y está convencida de que no habrá represalias por sus acciones. Pero ella no sabía con quién se estaba involucrando. Ella no tenía idea de que este adolescente tranquilo y disciplinado era el hijo del comandante más peligroso de la élite Delta Force. Ella no tenía idea de que al humillar a este chico acababa de comenzar el mayor error de su vida. Esta mañana se despertó, como siempre, exactamente a las 6. En la habitación hay una pulcritud militar, como si hace mucho tiempo hubiera aprendido a vivir según las reglas. Sobre la silla hay un uniforme escolar limpiamente planchado. Junto a él, sobre la mesa, hay una pila de libros dispuestos en altura y en el alféizar de la ventana hay un reloj al que regularmente da cuerda a mano. El niño tiene solo 15 años, pero su mirada ya muestra una independencia de la que a menudo carecen incluso los adultos. No necesita la ayuda de su madre para no llegar tarde a la escuela, ni olvidarse de hacer sus tareas. Se levanta y hace la cama según todas las reglas. El ángulo es de 90 grados, la colcha no tiene un solo pliegue. Su madre es enfermera y trabaja en una clínica local, por lo que se va antes del amanecer, por lo que está acostumbrado a confiar en su propia responsabilidad. Los rituales diarios más simples se realizan de forma rápida y clara: lavarse, cambiarse de ropa, consultar el horario de clases. Toda su vida consciente es así: orden, disciplina, ningún movimiento innecesario, porque su padre le enseñó desde pequeño a mantenerse en línea. Cuando papá se iba en misión, dejaba breves mensajes de aliento, compartiendo la tranquila confianza de un soldado experimentado. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Justo antes de irse, el niño revisa los mensajes de voz en su teléfono. A primera hora de la mañana aparece un breve mensaje. Buenos días, soldado. Me enteré de que hoy tienes un informe de historia. Recuerda, respira hondo, párate derecho y no le tengas miedo a nada. Tú puedes, hijo. La voz del padre es suave, pero hay una firmeza en ella, como un hombre que puede infundir confianza con una sola frase. El niño sonríe tranquilamente, sosteniendo el teléfono en su mano.
Su padre es un verdadero héroe, sirve en una de las unidades más secretas y a pesar de las misiones constantemente secretas, nunca se olvida de apoyar a su hijo en el momento adecuado. Sonriendo ante la cálida frase, el niño toma su mochila y sale de la casa, sabiendo firmemente que nadie podrá quebrantar su determinación de mostrar su mejor lado en la escuela. Ni siquiera sospecha que ese día cambiará su vida y lo obligará a probar los límites de su propia paciencia. Al fin y al cabo, el padre está lejos, la madre está en el trabajo y a nuestro alrededor reina una hostilidad apenas disimulada, dispuesta a estallar en un conflicto abierto. El pueblo donde vive parece tranquilo desde fuera. Los vecinos se saludan entre sí, los jardines bien cuidados son una alegría para la vista y el estacionamiento de la escuela siempre está lleno de autos nuevos. Pero debajo de este bienestar externo se esconde una silenciosa cautela hacia los forasteros. La mayoría de los residentes son blancos y aunque nadie habla abiertamente de odio racial, el niño nota constantemente miradas de reojo cuando camina por la calle o entra en una tienda. Aprendió a ignorarlo. De su padre aprendió el arte de mantenerse erguido y no mostrar emoción cuando se sentía juzgado. Sin embargo, en algún lugar dentro de él hay una creciente sensación de que en este lugar cualquier error le costará más que a los demás. A esa misma hora de la mañana, una mujer policía de unos 35 años llevaba varias semanas patrullando los alrededores de la escuela. Ella no era local, la habían transferido aquí desde un condado vecino, después de una serie de quejas de fuerza excesiva. Pero las autoridades prefirieron no investigar el asunto y simplemente la designaron para supervisar la seguridad de la escuela. Su mirada es siempre fría, como si buscara una razón para demostrar poder. Los adolescentes que la rodean la evitan. Es mejor mantenerse alejado que caer bajo sus sospechas. Tan pronto como notó que el hombre negro caminaba con la cabeza en alto, pensó que él era el sospechoso. Después de todo, la tranquila dignidad de la adolescente parecía desafiar su sentido de superioridad. Al principio se limitó a miradas largas y críticas y a comentarios fugaces. Un día, al entrar en la escuela, lo detuve con estas palabras: «Muéstrame el contenido de tu mochila. Seguro que escondes algo, ¿verdad?». Y cuando el chico accedió en silencio, solo la enfureció, no notó el más mínimo temblor ni miedo en sus ojos. A partir de ese momento, su sospecha se convirtió en obsesión. El más mínimo detalle se convertía en motivo de búsqueda, de un interrogatorio al azar, cuando lo detenía delante de sus amigos. Cerca, los adultos fingían no notar sus infundadas quejas. Algunos apartaban la mirada, otros simplemente se encogían de hombros. Bueno, es policía, seguro que tiene sus razones. Y el chico empezó a sentir que el suelo se le estaba volviendo resbaladizo. Intentó no provocar un conflicto, pero eso solo la excitó aún más. Quería doblegarlo, ver sumisión o miedo en él, para afianzar su superioridad. Luego vinieron humillaciones más brutales. Un día ella le bloqueó la salida de la escuela, abriendo un bastón plegable y declarando en voz alta que él estaba mirando los autos de otras personas. Delante de todos los presentes le exigió que se sentara de rodillas para verificar, como si hubiera cometido un robo. Delante de sus compañeros de clase, ella lo hizo quedar en ridículo, y uno de los curiosos espectadores filmó todo en cámara. Al día siguiente encontró otro motivo para reprocharle el hecho. Supuestamente caminó por una zona cerrada del campus, donde no se puede estar sin un pase especial. Delante de los escolares gritó: «Manos detrás de la cabeza, cara para provocar a la pared», y con visible placer apretó su mano contra el frío ladrillo. Un profesor que pasaba por allí decidió no intervenir. «Quiero problemas», pasó por su cabeza. Y el chico se limitó a exhalar entre dientes apretados, intentando no darle motivos para aún más violencia. Pero la última vez que decidió recurrir al ataque directo, contaba con un amplio círculo de testigos. Lo hizo públicamente como un depredador, confiada en que toda la manada estaría de su lado, sin saber que un gran escándalo se estaba gestando detrás de escena a través de docenas de cámaras de teléfonos y que detrás de la adolescente solitaria se encontraba la fuerza más peligrosa que pudiera imaginar.
Después de cada humillación, el muchacho regresaba a casa deprimido. Mamá le preguntó: «Hijo, ¿estás bien? Te ves un poco pálido». Pero él solo bajó la mirada y no quiso dar detalles. Entendía que su madre trabajaba varios turnos seguidos en la clínica y apenas tenía tiempo para dormir. Vivían solos, ya que su padre estaba constantemente en misiones secretas y ella apenas tenía fuerzas para pagar las cuentas y mantener la comodidad del hogar. Descubrir que su hijo estaba siendo acosado por una policía dura y prejuiciosa la habría impactado. Sintió lástima por su madre y no quería preocupaciones innecesarias. Así que guardó silencio y ocultó los moretones de sus brazos, diciendo que se había lastimado en educación física. La ansiedad crecía en su pecho, como si la soga se apretara más y más cada día que pasaba. Se dio cuenta de que donde quiera que aparecía, en el patio del colegio, en la calle, cerca del supermercado, la mirada de la policía invariablemente lo encontraba. Sus ojos literalmente lo seguían, buscando cada detalle. Para evitar volverse loco por el miedo constante, el niño comenzó a llevar un diario detallado. En él anotó fechas, horas y detalles de cada incidente. Tercer periodo. Me detuvo en el pasillo, me llamó mentiroso y me hizo abrir mi casillero frente a mis compañeros de clase. Viernes, me hizo quitarme los zapatos afuera para una revisión, diciendo que estaba buscando objetos robados. Cuantas más entradas aparecían en las páginas, más sentía que vivía bajo asedio. El cansancio y la soledad se iban apoderando de él porque en la escuela casi nadie quería protegerlo. Muchos prefirieron no discutir con las autoridades y algunos asintieron en señal de acuerdo con la policía, burlándose silenciosamente del tipo demasiado correcto. La ciudad, que parecía mesurada y amigable, de repente se convirtió en una jaula de hielo para él. Una cosa era importante: mi padre estaba en una operación secreta y no podía contactar con su familia. Cada vez que el niño intentaba llamar, solo recibía una respuesta automática: el suscriptor no está disponible temporalmente. Mientras tanto, el oficial estaba difundiendo rumores por toda la zona de que era agresivo y supuestamente ya había sido arrestado por la policía por vandalismo. Nadie comprobó sus palabras. Muchos le creyeron inmediatamente. Así, el círculo de hostilidad se cerró y el niño cada vez más caminaba con la cabeza gacha. Pero había una tensión en el aire que prometía pronto desbordarse hacia algo inevitable. Y un día, temprano por la mañana, cuando ya había dejado de esperar un milagro, oyó un ruido familiar en el patio. Las ventanas temblaron por el motor del coche, que avanzó silencioso y seguro. Miró desde detrás de la cortina y vio a un hombre alto con una sencilla chaqueta negra y vaqueros. Se comportó con calma, pero cada uno de sus movimientos mostraba porte militar y disposición para la acción. El corazón del niño se hundió. ¿Papá ha vuelto? Antes de que pudiera reaccionar, alguien llamó a la puerta. Al abrir la puerta, el niño vio a su padre, vivo e ileso, solo que su mirada se había vuelto aún más dura. Llevaba una pequeña mochila en la espalda que parecía vacía, pero esos bolsillos podrían haber contenido documentos, equipo y cualquier otra cosa que una persona que hubiera visto operaciones de combate reales quisiera. En lugar de un abrazo apasionado, el padre simplemente colocó suavemente su mano sobre el hombro de su hijo, lo miró a los ojos y le preguntó brevemente: ¿está todo bien? El hijo permaneció en silencio, sintiendo un nudo crecer en su garganta. No estaba acostumbrado a quejarse y su padre lo sabía. Finalmente, el niño soltó: «Papá, hay un problema». El padre cerró la puerta de entrada, pidió tranquilamente una taza de té y le hizo un gesto para que le contara todo en orden. Sin más dilación, sin dramatismo, se sentaron en la cocina. El hijo intentó describir lo sucedido, pero a cada rato se trababa, como si temiera que hablar de tal cosa fuera un signo de debilidad. El padre escuchaba en silencio, frunciendo cada vez más el ceño, y cuando la conversación giró hacia la humillación constante, las esposas y la inacción de quienes lo rodeaban, esa fría determinación que sus compañeros soldados reconocían en él cuando lo veían en las misiones más peligrosas, brilló en los ojos del hombre. Se levantó
Caminó por la cocina como si estuviera pensando en un plan operativo y solo hizo una pregunta: ¿quién hizo esto? El niño pronunció el nombre de la oficial y su posición. El padre se limitó a asentir en respuesta, continuando erguido y mirando hacia adelante. Bueno, dijo en voz baja, a partir de ahora tomaré el control de la situación. No gritó fuertes amenazas ni se desplomó por la emoción. Estaba peligrosamente tranquilo, como un luchador acostumbrado a resolver problemas de la máxima complejidad. Cuando se abrió la puerta de la cocina y entró mamá, papá solo explicó brevemente: descubrí lo que está pasando aquí y voy a arreglarlo ahora. Mamá, aunque hacía mucho tiempo que no veía a su marido, confiaba en él. Era un hombre de palabra. Toda su apariencia indicaba que no descansaría hasta proteger a su hijo. Y entonces el niño sintió un extraño alivio, como si una pesada carga finalmente hubiera dejado de presionar sus hombros. Se dio cuenta de que su padre había regresado no como un soldado de vacaciones, sino como un comandante del Delta, un hombre dispuesto a tomar medidas frías y precisas por el bien de su familia. Desde el momento en que el padre conoció el nombre del agresor, actuó como si fuera un protocolo de combate. En primer lugar, recorrió la escuela, estudiando dónde solía aparcar la policía su coche patrulla, qué lugares miraba, con quién hablaba. Luego, haciéndose pasar por un transeúnte cualquiera, caminó por los pasillos y la zona de recepción de la comisaría, tratando de averiguar qué turnos tenía y si había denuncias de otras víctimas. Descubrió que había habido numerosas denuncias verbales contra ella por abusos, pero todas habían sido silenciadas. Probablemente la dirección no tenía mucho interés en organizar procedimientos internos. El padre no decía ni una palabra a su mujer ni a su hijo sobre sus planes. Solo de vez en cuando, al volver a casa, informaba brevemente: hasta ahora todo va según lo previsto. El niño vio que en los ojos de su padre ardía un fuego frío, el mismo que delata a las personas capaces de las operaciones más peligrosas. Y por primera vez en mucho tiempo, el adolescente sintió una sensación de seguridad. El siguiente paso que dio el padre fue una pequeña maleta con viejos contactos militares. Algunos de sus antiguos compañeros ya vivían como civiles, pero al primer llamado del comandante Delta estaban dispuestos a ayudar. No hay canales oficiales, solo conexiones personales. Un ex sargento, un profesional en vigilancia encubierta y otros dos que sabían cómo recolectar evidencias y realizar vigilancia discretamente. Habían pasado juntos por puntos conflictivos, se les habían confiado operaciones secretas y ahora podían vencer a la policía en su propio juego. Tras acordar reunirse en un café de carretera, el padre explicó brevemente la tarea. Hay un objetivo, un agente de policía que se excede en su autoridad y aterroriza a una adolescente. Necesitamos pruebas que le impidan eludir su responsabilidad. No necesitó explicar en detalle el aspecto moral. Los veteranos entendieron que se trataba de proteger a la familia, y eso era sagrado. Simplemente preguntaron: ¿cuándo empezamos? La operación comenzó. Instalaron cámaras secretas, recogieron vídeos de los teléfonos de los escolares que previamente habían filmado sus travesuras y buscaron testigos que estuvieran dispuestos a dar testimonio oficial. El padre copió todo cuidadosamente en una carpeta separada: fechas, horas, lugares, casos específicos de uso de fuerza bruta. Incluso consiguió copias de informes del antiguo departamento del que la habían transferido. Resultó que ella ya se había distinguido allí no solo por su comportamiento grosero, sino por sus abusos directos, pero era más fácil para alguien enviarla a otra zona que crear un escándalo. Ahora el padre ha reunido todos estos hechos en un único sistema. No intentó realizar un ataque frontal. Sabía que un movimiento en falso y los cargos podrían perder su fuerza o perderse entre el papeleo. Actuó como un soldado de fuerzas especiales que persigue a un enemigo peligroso, sin ruido innecesario, con calma y metódicamente. Nadie sabía que por delante de esta comisaría pasaba un militar profesional, capaz de desentrañar cualquier plan y poner fin al asunto. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores en la ciudad. Alguien vio a desconocidos tomando fotografías del coche patrulla. Alguien notó que el padre del niño hablaba con otros padres cuyos hijos también se habían quejado de la policía.
Poco a poco se fue formando una cadena de pruebas. Resulta que ella había asustado a varios chicos antes, yendo a sus casas para ver cómo estaban y gritándoles razones inverosímiles. La gente todavía tenía miedo de enfrentarse a un hombre uniformado, pero cuando vieron la mirada decidida y tranquila del padre del adolescente, comenzaron a comprender que había un poder real detrás de él. De esta manera, logró reunir toda una serie de pruebas que se convirtieron en un arma lista contra la tiranía, sin patetismo, sin publicidad, solo hechos y pruebas que podrían aplastar sus mentiras de una vez por todas. Cuando todo estuvo preparado, el padre eligió un momento que no dejara ninguna vía de escape para el oficial. Mañana, patio de la escuela, multitud de estudiantes. Él sabía que tarde o temprano ella intentaría aferrarse de nuevo a su hijo. Y no se equivocó. Tan pronto como el niño apareció en la puerta, un coche patrulla se detuvo en la acera. La mujer salió del coche y de inmediato lo miró con desdén. «Oye tú, ¿estás pasando el rato otra vez? ¡Documentos!», gritó, aunque no le pidió ningún documento a nadie más. El niño se detuvo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero ahora sabía que no estaba solo. Se oyó un crujido apenas audible. 3 hombres vestidos de civil emergieron de la sombra del edificio vecino. Se posicionaron de tal manera que pudieran ver todo y grabar en cámara lo que ocurría. En el extremo opuesto del patio, varias personas más habían tomado posiciones silenciosamente. Parecía que nadie a su alrededor, incluida la propia oficial, entendía por qué de repente todo se había vuelto tan tenso. Pero al ver la multitud, su enojo se enfureció aún más. Ella agarró al niño de la mano, lo acercó más a ella y le exigió que se arrodillara, porque eres un extraño aquí y debes obedecer la ley. Y en ese momento se oyó la voz serena y tranquila del padre. «Déjalo, ahora mismo». Apareció como de la nada, sin ningún movimiento innecesario, y se paró frente a ella. La mujer quiso responder bruscamente al principio, pero al mirar los fríos ojos del hombre, se quedó en silencio por un momento. Entonces intentó recomponerse. «¿Quién eres? Tengo derecho a detenerlo si viola». Sin embargo, su padre no la dejó terminar. Mostró su teléfono, en el que aparecía una grabación de su encuentro anterior, donde ella insultó al sujeto, excedió su autoridad y actuó con un claro motivo racista. Y entonces hizo un gesto con la mano y sus compañeros se acercaron. Uno sostenía una tableta con una lista completa de vídeos. Otro entregó una pila de impresiones que contenían testimonios de otras víctimas. Ella misma retrocedió, como si sintiera que todo su poder se derretía ante sus ojos. «¿Es esto una provocación? Sí, tú», empezó. Pero esta vez nadie entre la multitud apartó la mirada. Varios adolescentes ya habían encendido sus cámaras. Ahora el foco había cambiado. No era el chico el criminal, sino ella quien se había convertido en objeto de la condena pública. De repente llegó un coche con inspectores regulares de la Dirección de Asuntos Internos. Papá también previó esto. Salieron con caras serias y con documentos en sus manos. Uno de ellos declaró en voz alta: «Agente, tenemos motivos fundados para quejarnos de su comportamiento. Tendrá que obedecernos». La mujer dio unos pasos atrás, tratando de encontrar apoyo en la multitud, pero nadie salió en su defensa. Su voz tembló y empezó a gritar excusas incoherentes. Él estaba actuando de forma sospechosa. Solo estaba cumpliendo con mi deber. Pero en las pantallas de los dispositivos que sostenían las personas del equipo de mi padre había imágenes de violencia, humillación y comentarios racistas. Sin decir palabra alguna, el padre se puso al lado de su hijo. «Has cruzado la línea», dijo mirándola directamente a los ojos. El silencio a su alrededor se hizo casi tangible e incluso los estudiantes más indiferentes comenzaron a comprender que había llegado el momento de la verdad. La policía, que había estado intimidando a la adolescente durante meses, había perdido su inmunidad. Tratando de mantener al menos algo de su dignidad, apretó los puños, pero inmediatamente se dio cuenta de que todo había terminado.
Un par de segundos después, unos uniformados la toman de los brazos y la sientan en el coche. Y sin piedad, sin diplomacia, delante de todo el colegio fue detenida por abuso de poder y actuaciones ilegales. Así, la verdad que durante tanto tiempo nadie quiso defender, finalmente fue restablecida bajo la mirada de muchas cámaras y una atención minuciosa. Al día siguiente, el niño camina por el pasillo de la escuela y nadie se atreve a burlarse de él o a hacerle tropezar. Donde antes había susurros ofensivos, ahora hay un silencio tenso. Mucha gente lo mira, algunos con sorpresa, otros con respeto y otros con remordimiento. No tiene prisa, pasa tranquilamente frente a las taquillas, recuerda cada humillación, cada insulto, pero no va a perder el tiempo en agresiones vengativas. Ahora sabe que tal injusticia no puede existir eternamente si hay quienes estén dispuestos a resistirla. Los profesores que no intervinieron intentan entonces dirigirle una mirada de disculpa mientras se dirige a clase, pero él finge no darse cuenta. Tiene lecciones, exámenes y planes de futuro por delante. Y al final, dentro de la escuela, ya no se siente una víctima, sino como una persona que ha sobrevivido. Su padre lo está esperando afuera. Los periodistas intentan entrevistarlo, pero solo dice con ironía: «Mi familia fue perseguida injustamente. Respondí como creí oportunos». Sin detalles, sin grandes declaraciones, su mirada es tranquila pero firme. Él no busca fama ni dinero, simplemente cumplió con su deber como padre y guerrero. Cuando le preguntan: «Usted es el comandante del Escuadrón Delta y conoce los métodos de lucha más terribles. ¿Por qué no usó la fuerza?», responde con una sonrisa burlona. «Si el sistema no quiere funcionar correctamente, hay que recordarle las consecuencias», dice, y se marcha, dejando claro que la conversación ha terminado. Por la noche, en casa, el niño saca su diario, donde ha descrito cada acto de injusticia, y relee todas las entradas. Recuerda claramente la tensión, el miedo y la desesperanza que se vio obligado a soportar. Pero ahora, página tras página, ve evidencia de que no pudo ser quebrantado. Cierra el diario y lo coloca en el estante superior de la estantería, como munición en caso de que alguna vez surgiera otra amenaza así. Pero él cree que algo así no volverá a ocurrir, porque su padre demostró a toda la ciudad una verdad sencilla: si su hijo está en peligro, ninguna posición ni charreteras se convertirán en un obstáculo para la justicia real. Por la mañana, llega a la escuela, levanta la cabeza, ahora no tiene la costumbre de mirar al suelo. No hay obstáculos en el camino, no hay miedo. Uno de sus compañeros de clase intenta hablar con él, pero él solo asiente brevemente en respuesta. Ya no necesita la aprobación de aquellos que antes miraban hacia otro lado. En el fondo, sabe que en este mundo siempre habrá gente que intentará humillarlo y reprimirlo. Pero si tienes apoyo en forma de familia, en forma de principios y honor, puedes hacer frente a cualquier injusticia. La última línea en mi cabeza son las palabras de mi padre: «No puedes tocar a mi familia». Y recuerdo inmediatamente el primer momento en el que todo empezó, en la puerta de la escuela. En ese momento, todos pensaron que estaban ante un simple adolescente sin ningún protector que pudiera intimidarse. Se olvidaron de quién era su padre, y ahora todo el pueblo lo sabe. Las mentiras y la humillación no quedarán sin respuesta si te metes con la persona equivocada.